Hola amigos, los saluda su amigo Wawito17, que digo amigos si ni siquiera los conozco, xdxdxdxddd. En fin, hoy les traigo mi primer vídeo locuendo, así que por favor suscríbanse si les gusto, o si no tan siquiera dejen comentarios. Bueno, en fin, empecemos con la primer leyenda. La historia comienza así: en Estados Unidos en 1983 era como todos los días trabajos, comercios, robos, sexo, etc. Pero un día pasó algo impresionante, hubo una masacre, 2 heridos y 5 muertos. Era tan impresionante que salió en todos los noticieros, no por la masacre sino por la manera de muerte y supuestas alucinaciones de los heridos. La policía vio en un cuerpo de los heridos la marca TD y el herido dijo fue un oso de ojos de fuego y sangre que no paraban de gotear. Después de eso el herido murió. Desde ese momento las personas creyeron que era un psicópata que rondaban por las calles porque siempre dejabas gotas de sangre en cada parte de la ciudad con la marca TD. Después de la masacre la policía no dejó de buscar a este psicópata porque en cada semana había matanzas más horribles y sangrientas, pero con el signo TD ellos sabían que era el mismo psicópata. A manera de pensar del gobierno, en 1984 en una noche tranquila los oficiales vieron una figura extraña escribiendo en el suelo la marca TD. Fueron tras de él con tanta desesperación para capturarlo para que no causara más muertes horribles. El TD dejó manchas de sangre en el suelo. La policía actuó rápido y entraron al cementerio, pero a un oficial de la nada le cae un machetazo en el cuello y este muere, pero los otros lo siguieron hasta la muerte. Pero de repente vieron al psicópata de casi lejos. Un oficial actuó rápido y sacó una cámara y le tomó una foto. Cuando se reveló, el oficial quedó traumatizado del terror y se fue corriendo del cementerio. Los otros oficiales descubrieron que desapareció y se fueron lamentablemente de cementerio y fueron a las estaciones. Ellos se enojaron ya que uno de ellos se fue corriendo. Ellos le preguntaron por qué hizo eso. El oficial quedó callado y les mostró las fotos. La foto mostraba a un oso de peluche todo sangriento con un machete en la mano rondando de tumba en tumba para escapar. Desde esa foto no, pero la última palabra de la Miss el TD empezó a llorar. Consideraron al TD como a un psicópata sino como a un demonio poderoso rondando todo Estados Unidos. 2 meses después trataban de descubrir cómo un demonio pasó de las tierras de las tinieblas hasta este mundo, pero creyeron que era solo un juguete creado por el psicópata. En una entrevista contó todos lo que les dice el policía, pero el gobierno de USA dijo que solo era un psicópata rondando por la ciudad y que eso era una mentira, pero ellos ocultaban la verdad de este ser, un demonio rondando que extrañamente tenía forma de oso de peluche y tenía una antena con una especie de rombo rojo sangre. En 1887 se reveló la verdad por un hombre de 26 años que se llamaba Christopher, un loco por las cosas del gobierno. Un día descubrió un archivo que decía Top Secret, que decía Ted S. quedó paralizado que lo robó y sacó 500 copias para el periódico. Por lo sucedido el gobierno contó toda la verdad y las masacres del TD era hasta 6 veces por semana. La gente aterrada puso muchas cosas religiosas de Dios o Jesús. Eran días y noches silenciosas. Después de las 6:00 p.m. ven pasar a un espectro con un rombo en la cabeza y no había nadie en las calles, todos estaban en sus casas aterrados. También TD decía algo como estas protecciones no serán por mucho tiempo, evil or very bad. La gente aterrada hasta se volvía loca del terror. En 1988 en una cadena nacional hacen una manera para espantar al demonio, era rezar todos los días en una especie de misa que duró casi un mes. La gente no paraba de orar y un padre muy espiritual salió a caminar en una noche muy oscura, se encontró con el TD. El rezo con el resto de la misa, el TD se debilitaba, la misa larga ya estaba terminando, el TD empezó a llorar sangre y dijo padre no puedo más, y el padre le echó agua bendita por todo el cuerpo y la cara del peluche empezó a botar tanta sangre de la cara que dejaba charcos de sangre. El TD no podía, se arrodilló y explotó. Después la gente sintió una pauta gloriosa que no se sentía desde 1883. Desde la muerte de ese clásico ser todo volvió a la normalidad, la gente, trabajos, descanso, etc. La gente era de nuevo feliz. Como sabemos, desde 1989 hubo paz y tranquilidad por mucho tiempo, pero un día ocurrió algo impactante. La compañía Sega, creador de Sonic, sacó un juego muy distinto y novedoso para esa época. Creó un juego llamado Sonic R, un juego basado en carreras en 3D. Este juego era atractivo por su modo de juegos, todo era muy bueno. La gente empezó a asustarse porque había muchos personajes por desbloquear, pero uno de ellos había un personaje llamado Tails Doll, un personaje de peluche del personaje Tails. La gente creía que él era el TD por su forma de oso, aunque sea un zorro, y su tamaño era igual al de TD Twisted Devil, pero lo más escalofriante era que el Tails Doll tenía una antena con un rombo de color rojo. Eso bastó para que la gente se aterrara completamente, hasta que en California encontró a su hijo muerto a Fry mientras jugaba en su consola Sega Saturn
con el juego Sonic R. La declaración dijo que el niño se lo pasaba mucho tiempo jugando con su consola y que estaba obsesionada con desbloquear a un muñeco o algo así. Cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en el día de Acción de Gracias y le pareció extraño ya que estaban con sus abuelos y él los trataba como debía. La madre subió a su cuarto y tocó la puerta insistentemente y la madre encontró a su hijo con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Lo peor es que el niño estaba boca arriba con la mirada hacia el techo y de la televisión se repetía una canción del TD. Aunque era muy guapa y muy bonita, la policía dedució que el niño murió asfixiado cuando sufría un ataque epiléptico. Aunque era raro ya que no había familiares o antecedentes con esa enfermedad, asumieron que el niño se emocionó demasiado y murió de espasmo, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. Luego del funeral decidieron donar sus cosas y al mejor amigo de ese niño le regalaron la Sega Saturn con el juego de Sonic R, quien se puso a jugar y descubrió que el último personaje que descubrió ese niño fue el Tails Doll. Después, a fines de 1998 ocurrió una masacre, pero esta masacre era de un agente del gobierno. Cuando fueron a ver el cuerpo que en el pecho decía gracias a ustedes por su temor, ahora he vuelto, pero solo en el cuerpo de Tails Doll. La gente volvió al pánico, pero por más de 5 meses no pasaba nada sobrenatural, que la gente dejó de tener pánico y poco a poco todo fue a la normalidad. Bueno, este fue mi primer leyenda, más tarde sacaré el segundo episodio de mi saga. Ahora hablaremos del siguiente mito o leyenda. El videojuego Polybius, presentado en una cabina de arcade tradicional, fue lanzado al mercado en 1981 por una semidesconocida compañía llamada Cinesichen. La remesa inicial fue de tan solo 7 máquinas recreativas, que se distribuyeron en algunos salones recreativos de los suburbios de la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, Estados Unidos. Según dicho relato, adornado con cierta intención de engrandecer la leyenda del juego, al día siguiente de su salida al mercado las máquinas ya tenían largas colas para jugar frente a la cabina, consistente en un mueble de color negro que, como interfaz de control, contaba con un solo botón y un joystick, siendo el único adorno de la misma la marquesina con el logo del juego. Las historias que circulan sobre el juego coinciden en señalar que había algo siniestro en el mismo. Algunos de los que lo probaron acabaron odiando los videojuegos por completo. Y es que los relatos sobre sus efectos eran demoledores. Polybius, pantalla de título. El juego consistía en una combinación de luces y gráficos vectoriales estroboscópicos, con mensajes subliminales incluidos. En este sentido era similar a la recreativa Tempest, lanzada por Atari un año antes. En el juego manejábamos una nave, aunque no era la nave lo que se movía, sino la pantalla, que podíamos girar con el único mando disponible. Esto, unido a los vistosos gráficos vectoriales y un sonido sintetizado muy superior al de otros arcades de la época, convertía a la recreativa en todo un logro técnico tremendamente adictivo, según aquellos que la probaron. No obstante, sus efectos eran demoledores en el subconsciente humano: brotes epilépticos, mareos, pérdidas de memoria, náuseas, alucinaciones, e incluso terribles pesadillas. Hay quien habla incluso intentos de suicidio propiciados por los supuestos mensajes subliminales del juego, e incluso algunos aseguraban ver caras demoníacas al mirar indirectamente la pantalla de juego que desaparecían al fijar la mirada, oían voces ininteligibles, gritos aterradores, quejidos de dolor o pánico y hasta voces femeninas diciendo entre sollozos frases como «¿Por qué me haces daño?». La máquina era enormemente adictiva al principio, pero al poco tiempo despertaba en el jugador un odio irracional hacia la misma. Cuanto más se jugaba, más se generaba en el jugador un odio atroz hacia la máquina y al mismo tiempo, la capacidad de recordar en qué consistía o cómo era el juego disminuía, hasta el punto de que el jugador prácticamente no llegaba a recordar nada del mismo. Polybius, camiseta cómica sobre el videojuego. El nombre de la supuesta compañía creadora del juego era de por sí una advertencia Cinesichen, un vocablo alemán que podría traducirse como pérdida de memoria o inhibición sensorial. No obstante, hurgando un poco más encontramos que el juego fue programado por Ed Rothberg, un empleado de Atari creador de Battlezone. Algunos dueños de salones recreativos de la época cuentan que era frecuente ver a señores trajeados de negro supervisando y controlando el estado de la máquina, tomando notas en sus libretas y hablando con los jugadores sobre su experiencia. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Por aquellos tiempos se creía que Atari tenía contratos secretos con el gobierno y que la supuesta compañía alemana Cinesichen no era más que una empresa fantasma bajo la que se escondía la propia Atari. Una tapadera para enmascarar un experimento secreto llevado a cabo por el gobierno sobre el sector más joven de la población. Todo acabó tan súbitamente como había empezado.
Transcurrido tan solo un mes desde la colocación de las máquinas, ocurrió la tragedia. Un niño de apenas 13 años murió de un ataque epiléptico mientras jugaba al juego. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. Hasta luego, los saludo su amigo, Wauito17, y por cierto, perdón por los errores de ortografía.